Gracias, Marcelo, contento. Me hizo la presentación. Hoy se habló de producción, la que ha de cambiar, presiento. Cuidando el ambiente siento un desafío mayor. Producir más y mejor, pero de forma distinta. Y para eso estará el INTA apoyando al productor. Bueno, buenas tardes. Arrancaba con alguna décima la inquietud de Marcelo, que cante algo en la sobremesa, donde por ahí unos están más distraídos, que vienen del exterior, como para tomar la concentración y después sí avanzar hacia la presentación de Fernando Andrade, ¿no? Yo estoy acostumbrado a cantarle a cosas tradicionales, al caballo, al campo, a la actividad del gaucho, y hace un tiempo atrás canté una milonga en INTA, precisamente donde estaban los chicos, y dice Marcelo, eso lo tenés que cantar en la jornada que vamos a hacer allá. No sé si es propicio o no, lo escribimos con unos compañeros de la facultad allá lejos cuando estábamos cursando, medio en broma, medio en serio, porque claro, los tres éramos bastante gauchos, apegados al caballo y al tradicionalismo, gustosos de los campos abiertos, y veíamos cómo iba a venir cambiando todo y decimos, nosotros nunca vamos a conseguir trabajo, como que nos gusta esto. Pero bueno, se la voy a cantar, no la suelo cantar, espero que nadie se lo tome a mal, y después sí tengo la responsabilidad importante de presentar a este maestro que tenemos acá, ¿no? Aunque yo sea ingeniero, agrónomo y sin trabajo, de encargado por campero y aceptar la yerra lazo, que el que recorre la hacienda debe de hacerlo a caballo y que el caballo, señor, debe de estar arreglado desde el tuce a las ranillas y bien prolijo los vasos, que debe llevar cuchillo y que debe llevar lazo por si encuentra en el potrero un animal abichado. ¿Por qué llevarlo a la manga si antes se curaba campo? Y si haya un alambre roto, ay, nomás debe arreglarlo. Debe llevar herramienta a los tientos del recado. Que si hacen agricultura, el potrero hay que rotarlo. Ya no más monocultivos que para el suelo es tan malo. Saca los mismos nutrientes de la tierra año a año, que muy poco le devuelven, y pa' peor de un mismo estrato van agotando la fuente y es un mal a largo plazo. Siempre pa' pulverizar antes hay que analizarlo. Muchos echan por las dudas sin respetar los parámetros. El costo de aplicación, relacionarlo al impacto que causa sobre el sistema, y si eso no ha amortizado, para eso debe estudiar el famoso umbral de daño. No quisiera tanto eléctrico, animales amontonados que ya pasa a parecer un mismo campo. Si planifica el forraje, eso no creo necesario, y no hablo por hablar. Si hasta yo he hecho los ensayos, que si ajusta bien la carga tendrá buenos resultados. No debemos olvidar que el medio ambiente es sagrado, y eso bien lo tuvo en cuenta la ideología del gaucho, que creció en ese medio a la natura observando, sin saber qué es sustentable, sustentó a conciencia el campo y aprendió por los potreros lo que el libro no ha enseñado. Bueno, gracias. Era lo más relacionado a la temática que podíamos llegar a cantar. Me acordaba cuando escuchaba hoy a Zamora, cuando trabajaba allá con Sarandor, con Claudia Flores, tan aplicable para todas las escalas, ¿no? Que hoy escuchaba una pregunta del público. Bueno, y se vendrá
la presentación, qué compromiso, ¿no? Esto es lo que más nerviosismo me causa. Porque es improvisada la cosa. Fernando Héctor Andrade, yo presentarlo debía, pienso una gran eminencia de la ecofisiología, investigador principal de INTA y del CONICET, y titular de la cátedra de la facultad, yo sé. Acrea, preside la UBA, a él lo reconocieron, y el premio Clarín Rural en 2008 le dieron. Fernando Héctor Andrade, es tanta su formación, pienso que es un orgullo de esta gran institución. Jurado en los premios CONEX de Ciencia y Tecnología, y profesional consulto, INTA lo designaría. Coordinador nacional de la red de ecofisiología, y grupos de investigación por el país formaría. Fernando Héctor Andrade, mi respeto le demuestro, y pido un aplauso a este maestro de los maestros. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, si gusta probar micrófono, le vamos a dar paso al maestro, Fernando Héctor Andrade, como decía, como lo presentaba. Quiero aprovechar también esta pausa para comentarles que está a la venta la suscripción de la revista Visión Rural. Hay algunos ejemplares afuera sobre la mesa, que quedan los 3 próximos números, digo, por este año, con una suscripción de 250 pesos, y le llega al domicilio también. Se pueden anotar en la mesa de la salida. Muchas gracias. Muy agradecido. Realmente fue una sorpresa muy agradable. Muy agradecido a los organizadores y al gran fallador. No me voy a olvidar más. Bueno, quizá si ustedes dos van allá, creo que tengo toda la visión. Si van a la mesa de... Ahí está. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Media hora? 40 minutos. Bueno, entonces podemos ir despacio. Yo tengo algunas anotaciones que fui haciendo a lo largo de las tan buenas charlas que escuchamos esta mañana, y como para hacer alguna síntesis dentro de un marco conceptual un poco más amplio y que sirva también, espero que también alimente el debate en el taller. Bien. Bueno, desafíos que enfrenta el sector agropecuario y estrategias de intensificación de la producción bajo escenarios de uso responsable de insumos. Ese es el título del taller, que lo adapté a una charla muy parecida que tengo, que es sobre los desafíos de la agricultura, y que a pedido del director nacional he armado ahora un nuevo escrito que se llama Los desafíos de la agricultura argentina. Entonces voy a irme echando algunas de las cosas de ese nuevo libro y tratando de incorporar varios de los principales conceptos que se han vertido esta mañana, que me pareció muy rica las exposiciones y las discusiones. En términos globales, la producción agrícola fue satisfaciendo las necesidades crecientes de la humanidad, desde el origen de la agricultura 10.000 años atrás. Pero eso tuvo un costo ambiental, que vamos a ir detallando. De ahora en más, claramente, tenemos el desafío de seguir satisfaciendo, como se dijo hoy, las demandas de la producción, por el rol que tiene Argentina como país productor de alimentos y por la oportunidad que eso significa para el desarrollo de nuestros territorios. Pero paralelamente tenemos que reducir el impacto ambiental.
Y ese es el desafío. Tenemos que desacoplar producción de impacto ambiental y eso es posible. Las charlas que hoy nos presentaron muestran que hay distintas aproximaciones para abordar ese problema. Entonces, el primer punto, vamos a ver rápidamente este concepto de demanda de producción e impacto ambiental. Y aquí tienen graficado lo que les decía. Aquí tienen la producción de cereales desde que comenzó la agricultura, en la Edad Media, hace 100 años, en la actualidad. Y vamos a ver una proyección a futuro. Y en este otro eje, en rojo, tenemos el impacto ambiental de la agricultura, medio con un índice. Es un índice de la literatura que indica cuántos planetas Tierra necesitamos para producir lo que consumimos y para disponer de los desechos que generamos. Como ven, las barras verdes indican que la producción va aumentando. La agricultura, con la innovación humana, la revolución agrícola, la revolución verde, produce los alimentos que la humanidad va demandando y paralelamente se va viendo en las barras rojas un impacto ambiental de la producción. Si superamos el valor de 1, quiere decir que estamos superando la capacidad bioproductiva de la Tierra, o sea que estamos pasando lo que la Tierra nos puede dar, y estamos demandando más de lo que la Tierra nos puede dar. No hablo fuerte. No. Hola. Entonces, digamos, hemos pasado de 1, entonces tenemos que tomar medidas. Se proyecta de acá al 2050, digamos del 2010 al 2050, están hechos los cálculos, un incremento de la producción agrícola de un 60%. En este caso de los cereales de un 60%. Tenemos que aumentar la producción un 60%. Ahora, fíjense lo que pasó en Argentina. Esto es un índice de producción agropecuaria, incluye toda la parte agrícola y ganadera, que muestra cómo fue creciendo la producción desde la década del 60 hasta nuestros días, ¿no? Hasta el 2013. Ha crecido un 2,5% anual. La parte agrícola creció más que la parte ganadera. Y lo que más afecta acá no son los factores o los insumos, sino que es la productividad de los factores, la productividad de los insumos, lo que explica en mayor medida este incremento, y esto es un trabajo de un economista de INTA que se llama Daniel Lema. Y acá tenemos una proyección, que según los últimos datos que salieron a la luz, esta proyección parece quedarse un poco corta, pero vemos que en los distintos años hacia futuro, vemos la proyección que hace el INAI en cuanto a producción de cereales y oleaginosas, área sembrada, exportaciones y también de la producción ganadera. O sea, esta mayor demanda de productos agrícolas que el mundo tiene y que básicamente se debe a crecimiento poblacional, pero principalmente a la mejora en el poder adquisitivo de muchas regiones del mundo que quieren un peso más que tiene la población. Mucha de la población lo vuelca a alimento y mucho de eso es carne y eso requiere mucho grano. Entonces tenemos una responsabilidad importante de satisfacer esas demandas, que insisto, es además una oportunidad para desarrollo, preferentemente ligado a la agroindustria, al valor agregado, a la generación de empleo. Entonces esto resume lo que veníamos viendo: satisfacer estas futuras demandas y paralelamente reducir el impacto ambiental. Fíjense que hasta ahora todo viene junto, viene acoplado, y ahora el gran desafío es seguir satisfaciendo las demandas crecientes y paralelamente reducir el impacto ambiental. Y esto está en la misión del PEI, del INTA, del Plan Estratégico Institucional del INTA, está claramente establecido estos objetivos. Vamos a ver rápidamente, a repasar a nivel global cuáles son los impactos ambientales de la agricultura. Y vamos a dar algunos pocos conceptos sobre gases de efecto invernadero, deforestación, suelos agrícolas degradados, uso de agua dulce, contaminación. Y algunas cosas de estas ya se vieron esta mañana, así que vamos a pasarlo muy rápido. Esto es el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto produce de los gases de efecto invernadero la agricultura y el cambio de uso de la tierra? A nivel global el 30%. Los últimos datos de Argentina es que el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina son por el sector agropecuario y por el cambio de uso de la tierra. Y dentro de eso es la fermentación entérica, o sea, el metano de los animales, el principal factor, seguido por el cambio de uso de la tierra. Esto produce el calentamiento global, ¿sí? O por lo menos ya la comunidad científica en gran proporción está convencida de esto. Esto es el famoso palo de hockey, acá tienen años en una larga escala. Fíjense la temperatura, cómo
post-era industrial empieza a pegar ese crecimiento térmico, ya varias décimas de grado aumentó la temperatura del planeta. La concentración de dióxido de carbono aumentó y esto genera problemas. No tanto para Argentina, ahora vamos a ver muy brevemente, genera muchos, muy serios problemas, el cambio climático en el avance del desierto, de la aridez en muchas regiones del mundo, las inundaciones por la subida del nivel del mar que ya ha subido y va a seguir subiendo si no podemos revertir esto del calentamiento global. Estas son regiones que se van a inundar, está el tema de Bangladesh, está el tema de regiones ahí en China y toda en la parte de Indonesia. La muerte de los corales. ¿Por qué son importantes los corales? Porque la biodiversidad asociada a los corales alimenta cientos de millones de personas. Bangladesh en 70, una parte importante de Bangladesh, no el 70, pero una parte importante se va a inundar, ya se sabe que se va a inundar y son zonas productivas, es el país más bajo del planeta. Y la aridez que está aumentando, eso aumenta la responsabilidad nuestra como un país productor de alimentos. Va a haber más presiones sobre nosotros para producir alimentos para la humanidad. En Argentina, bueno, en la región 1, esto es el resumen, acá está la cita de donde esto sale, pero lo que va a ocurrir es más eventos extremos, más precipitaciones y más temperaturas en la región 1, y después lo más importante son los eventos extremos, más golpe de calor, aumento de la aridez en la región 4, cambio en el caudal de los ríos por retroceso de los glaciares y retroceso de las nieves en las zonas cordilleranas. O sea, vamos a tener un impacto no tan drástico como lo que veíamos recién de inundaciones y avances serios de los desiertos, pero Argentina también va a tener un impacto del cambio climático a futuro. Otro de los temas es la deforestación. 45% de los bosques templados y 27% de los bosques tropicales del mundo ya han sido deforestados. Y Argentina es el 9º país en deforestación en cuanto a superficie en los últimos 25 años. Ocupamos el 9º lugar en el mundo. ¿Y la deforestación con qué viene asociada? Con pérdida de biodiversidad, con exposición de tierras frágiles a procesos de degradación, con emisiones de gases de efecto invernadero, como habíamos dicho, y con excesos hídricos. Cuando uno deforesta y pone un cultivo, por ejemplo, pone un cultivo de soja, la evapotranspiración anual se reduce a la mitad comparada con lo que había originalmente como cobertura vegetal. Y eso, por supuesto, el principal factor de las inundaciones son estos eventos extremos, pero están agravados por este factor adicional que produce la deforestación. Y esto produce inundaciones, subidas de napas con problemas de salinización que se están viendo en muchos lugares del país, etc. Erosión. 40 millones de hectáreas en la región chaco-pampeana están erosionadas en forma moderada o severa. Hay unos trabajos recientes que hablan de 70 millones de hectáreas a nivel de todo el país afectadas por procesos de erosión hídrica. Por supuesto que la siembra directa fue un factor que frenó procesos de erosión grave, pero estamos viendo evidencias que no se ha logrado frenar completamente si la siembra directa no viene acompañada de otras prácticas adecuadas como son rotaciones, etc. Y esto compromete, por supuesto, la futura producción, ¿cierto? El tema de la pérdida de materia orgánica de los suelos. La agricultura, y en el caso nuestro, el tema digámoslo, aquella que tiende al monocultivo de soja, produce mermas importantes en la fertilidad de los suelos. Este es el trabajo de Sainz Rosas, en el grupo de Lalo Echeverría, en donde la condición prístina tenía 4% promedio de materia orgánica en esta región indicada, y actualmente ese valor cayó a menos de 3, o sea, estamos perdiendo fertilidad de los suelos. Y esto viene asociado con compactación, pérdida de estructura, etc. El tema del uso del agua. En este mapita tienen, cuanto más clarito es menos crítico el tema hídrico. Los puntos más oscuros son aquellos países en donde el tema hídrico es mucho más crítico y más severo. Nosotros estamos en una buena situación. Eso no implica que no haya regiones en donde está comprometido el uso de agua y la agricultura compite con usos, por ejemplo, domésticos por este recurso hídrico. Digamos, la agricultura argentina, las extracciones de agua argentina son 38 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales la agricultura, básicamente para riego, se lleva el 75%. Y la superficie regada de Argentina es muy baja comparado con la superficie en porcentaje regada mundial. Solo el 5% regamos, mientras el mundo en promedio riega el 19%. De esto ya se habló mucho y con mucho detalle y con muy buena información. En cuanto a la contaminación química, se utilizan 2,5 millones de toneladas
por año de plaguicidas, ¿no? Esto es producto activo, de los cuales, digamos, si hacemos un promedio, nos da que a nivel del mundo se utilizan 2 kilos o litros de producto por hectárea y nosotros andamos rondando los 9 kilos o litros de formulado por hectárea. Esto reafirma lo que hoy nos mostraba Virginia, estamos usando cantidades elevadas de plaguicidas, básicamente en el caso nuestro glifosato, agravado por el tema de barbecho químico y el tema de la soja RR y maíz RR. Y por último, como un repaso de los impactos a nivel global, con algunos detalles que estamos dando para el país, digamos, se utilizan 200 millones de toneladas de fertilizante medidos en estas unidades, N, pentóxido y óxido de potasio, de los cuales 9 millones de toneladas por año fluyen hacia los mares. O sea, la agricultura lo captura, eso es consumido en centros urbanos o por animales y eso después fluye hacia los mares. Son 9 millones de toneladas por año de fósforo que fluyen hacia los mares y 121 millones de toneladas por año son extraídas de nitrógeno inactivo del aire y convertidas en nitrógeno activo en la biosfera. Y algo de eso termina como óxido nitroso, gas de efecto invernadero, algo termina como nitratos, ¿no? Solo un 47% a nivel promedio global del nitrógeno que se aplica termina en producto cosechable. Este es el trabajo de la saleta. O sea que el tema de la contaminación con nutrientes es un tema también importante y relevante. Quiero ver mis notas para no pasarme ningún comentario relativo a lo que esta mañana se habló. Bien, entonces, hecho este resumen del impacto ambiental de la agricultura a nivel global, la pregunta es, bueno, ¿cómo satisfacer las demandas cuidando el ambiente? ¿Cómo encarar este desafío que tenemos de seguir alimentando a la población, en donde nuestro país tiene una responsabilidad y una oportunidad, como habíamos dicho, y paralelamente reducir el impacto ambiental? Aumento de la superficie cultivada. A nivel global, 15 millones de kilómetros cuadrados es lo que se cultiva. Eso puede duplicarse o más. En Argentina, las 30 y largas millones de hectáreas bajo cultivo también pueden duplicarse o más. Pero la comunidad científica tiene un consenso casi único en cuanto a que esta no puede ser una vía, ni la principal ni secundaria de aumento de la superficie, por los problemas de pérdida de biodiversidad, gases de efecto invernadero, degradación de suelos frágiles, excesos hídricos. Tenemos que encontrar otras maneras y tratar de controlar el aumento de la superficie cultivada. Aquí tenemos un mapa que muestra en rojo las principales zonas de cultivos del mundo y en verde también zonas de cultivo y en amarillo, aunque no se diferencia bien, zonas en donde se puede expandir la agricultura, ¿no? En algunas zonas áridas, por supuesto, con la ayuda del riego. Pero les decía, la superficie cultivada no puede ser la forma en que tenemos que aumentar la producción. Tenemos que aumentar los rendimientos por unidad diaria o por unidad de tiempo. Hoy Martín nos comentaba sobre tecnologías de insumos. Las tecnologías de insumos nos pueden dar un plus importante en los rendimientos. En este gráfico tenemos con distintas tonalidades de rojo a rosa los rendimientos de maíz en el mundo, ¿no? Si nosotros lleváramos los rendimientos de maíz, todos los rendimientos a 7 toneladas por hectárea, aumentaríamos cerca de 400 millones de toneladas la producción de maíz. Es muchísimo. Eso es muchísimo. Y eso significa cerrar brechas. Acá está un resumen para maíz del trabajo de Fernando Aramburu, Merlo, que está allá atrás, donde tienen los rendimientos potenciales bajo riego, los potenciales de secano y los reales que se obtienen promedio del país de Argentina. Estas brechas se pueden cerrar. Y una manera de hacerlo es cerrarlo con riego, con fertilizantes, ¿sí? Fíjense, habíamos dicho que la superficie regada de Argentina es baja. También la cantidad de fertilizante que se usa, metido como NPK, bueno, no recuerdo si también pentóxido y óxido de potasio, pero son 40 kilos promedio en Argentina contra 120 kilos por hectárea promedio del mundo. Y en el tema plaguicidas estamos pasados, ¿no? Está bien, es el glifosato, es de la banda no peligrosa, pero bueno, ya vemos las dudas que hoy Virginia nos contaba sobre los riesgos que eso significa. Ahora bien, el uso de insumos
de la manera en que se utilizó en la Revolución Verde y durante la segunda mitad del siglo XX, no debe ser la forma en que tenemos que encarar esto. Roberto habló de esto, también Martín comentó sobre esto. Las tecnologías de insumos, como se utilizaron hasta ahora, tenemos que revisarla. Lo que tenemos que concentrarnos es en producir más, pero aumentando la producción por unidad de uso de insumo, recurso disponible, reduciendo el impacto ambiental y tratando de revertir los procesos de degradación de suelo y de contaminación. Hoy Roberto ya nos mostró esto, no lo voy a detallar, ella ya nos habló que aumentar la producción, aumentando el nivel de insumos, nos lleva a menores eficiencias. Él nos explicó ya muy bien cómo era esto, y que la solución pasaba por lograr saltos de curva. Saltos de curva en la relación entre producción y uso de insumos. Y eso nos permite, a través de tecnologías de procesos y de conocimientos, aumentar la producción, satisfacer demandas, aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos y reducir el impacto ambiental. Y bueno, ya Roberto nos contó con detalle aspectos sobre esto. Saltos de curva. Esto lo resumí porque ya nos hablaron esta mañana sobre estos aspectos. Yo voy a retomar algunas ideas y a enfatizar algo que yo rescato como muy importante de las charlas que hoy se dieron. Mejoramiento genético. El mejoramiento genético nos provee materiales que tienen cada vez mayor potencialidad de rendimiento, pero también mayor estabilidad. Nosotros tenemos en el INTA Balcarce, en el grupo nuestro, ya varias tesis en donde demuestran que los nuevos híbridos de maíz no solo tienen más potencial de rendimiento, sino que son más estables, utilizan los nutrientes más eficientemente y utilizan el agua más eficientemente. Esas son las tesis de Javier Di Matteo, de Matías Ferreira y de Luján Nagore. Entonces, el mejoramiento con conocimiento también de lo que realmente necesitamos en cada ambiente, podemos nosotros buscar en los materiales aquellas características que nos dan más adaptación y más eficiencia en esos ambientes. El manejo racional, el manejo con principios ecofisiológicos. Vimos el concepto de agricultura por ambiente. Rescato de la presentación de Pablo el notable incremento de producción por caracterizar bien el ambiente, por identificar la rotación y el manejo de cada cultivo en la rotación ideal y el plus que se logra con eso. Hoy mucha gente está hablando de Big Data, está hablando de robots, nanotecnología, satélites, drones, fenómenos. Eso va a impactar en nuestra producción a futuro. Pero lo que tenemos que recordar y mantener bien presente es que estos conocimientos sencillos de caracterizar el ambiente, conocer el cultivo y buscar el mejor manejo, yo lo llamo good data, y digamos datos sencillos que nos producen un plus de margen bruto notable, como nos mostraba hoy Pablo Calviño. El trabajo que nos mostró Roberto, el trabajo que surge en colaboración con Fernando García del IPNI, que inició esto hace varios años, nos trajo la idea, nos gustó, la compramos y hoy Roberto nos contó con detalle sobre este proyecto. Lo que rescato de este proyecto es la interdisciplinaridad, que lo marcó Roberto. Los problemas que enfrentamos, y lo dijo muy bien, son complejos y necesitan de aproximaciones y abordajes multi e interdisciplinarios. El reduccionismo no alcanza. Y ya vamos a ver algo más sobre esto que nos va a ayudar. Agricultura conservacionista, varios de los expositores de hoy hablaron sobre esto, la importancia de labranza, rotaciones, doble cultivo, cultivo de cobertura, cultivos consociados, mantener mínima intervención del suelo, mantener cobertura vegetal, hacer buenas rotaciones. Bueno, es un concepto central y que en Argentina estamos muy avanzados en este concepto, no tanto en el tema rotaciones, que creo que se está empezando a revertir, ¿no? Manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas se basa en 3 principios, que si los tenemos bien presentes, mucha de la discusión de esta mañana creo que se esclarece. El primer principio es mantener la incidencia de las plagas, llámese malezas, insectos, enfermedades, lo más bajo posible. A través de prácticas culturales, a través de enemigos naturales, a través de cultivares resistentes, lo más bajo posible. El segundo paso y criterio importante es utilizar criterios biológicos, agronómicos y económicos para decidir la aplicación.
Y sería deseable que dentro de esos criterios económicos en algún momento podamos incluir las externalidades negativas de las que se habló esta mañana. Y el tercer paso, cuando es estrictamente necesario, en función de los pasos anteriores, la aplicación segura y responsable de los plaguicidas. Por supuesto que la aproximación agroecológica que nos comentaba hoy Martín, la producción orgánica, se centra en el primer principio, ¿sí? Intensificación ecológica, eficiencia de uso de recursos, reemplazo de insumos, ya nos contó, y avanzar a la visión de paisaje, eso ya nos contó Martín. Y por supuesto nos quedan buenas prácticas de fertilización y buenas prácticas de uso de plaguicidas, bueno, pero eso lo vamos a dejar. Entonces, los desafíos que enfrentamos los podemos resumir en satisfacer futuras demandas y recordemos, a nosotros nos interesa sobremanera, no solo por nuestra responsabilidad, sino por la oportunidad que eso significa para nuestro país. La agricultura tiene un rol fundamental en nuestro país. Cuidado del ambiente y desarrollo inclusivo y equitativo, que se conecta con lo que decíamos recién de la oportunidad que nos brinda la agricultura, que no alcanza sola, pero es fundamental. Y acá vamos a hablar de dos características inherentes al ser humano que son fundamentales para enfrentar estos desafíos. Esto a nivel nuestro y a nivel global. Y esto es la capacidad de innovación y la capacidad de colaboración. Vamos a ver primero el tema de la capacidad de innovación. Hoy vimos ejemplos de innovación. Vimos lo que nos presentaba Martín. Vimos lo que nos presentó Calviño. Vimos la aproximación que nos presentó Roberto. Son ejemplos de innovación. Cuando nos íbamos, creo que Pablo no está, Pablo me dice, me llevo varias ideas. Me llevo varias ideas de la discusión. Eso es lo bueno de esto, de confrontar, ¿no? Y de permanentemente tener un espíritu innovador. Ahora, la innovación es inevitable. Porque tenemos un cerebro grande. Ese cerebro grande, evolutivamente, nos dio ventaja adaptativa. El tiburón no necesitó un cerebro grande para adaptarse. Nosotros evolucionamos en un medio ambiente tan cambiante que poseer un cerebro grande, muy exigente en alimento, en energía, en nutrientes, nos dio ventaja adaptativa. Nos permitió sobrevivir en un medio ambiente cambiante como en el Valle del Rift, donde el género Homo evolucionó. Y hay pruebas geológicas que indican cuán cambiante era el clima. Es una teoría, por supuesto, pero que tiene mucho sentido. Muchos escucho decir, no es natural el tema que seamos tan innovadores, que cambiemos. Es nuestra naturaleza crear e innovar. Es nuestra naturaleza. Es inherente a nuestra especie. Por otro lado, podemos decir que es impredecible. Uno puede imaginarse, pero bueno, la innovación tiene algo de impredecible, la creatividad tiene algo de impredecible y bastante. Es acumulativa, podemos imaginarnos que actúa como un trinquete tecnológico-cultural, que es direccional. O sea, una buena idea, uno la escucha, sobre esa idea construye y ahí va en esa dirección. Y es exponencial porque los productos de nuestra capacidad de innovación retroalimentan positivamente dicha capacidad. Tenemos más herramientas para potenciar nuestra creatividad. En el libro del 2016 lo que puse fue en este eje eventos de creatividad e innovación que uno identificó medio arbitrariamente, digamos, ¿no? Tratando de rescatar las principales cosas que ocurrieron en la humanidad en cuanto a supervivencia y alimentación. Y fíjense cómo es exponencial sin atenuación, o sea, sin desaceleración, a diferencia de la población del mundo que claramente se está estabilizando, ¿no? Y hacia el 2100, primero se hablaba que en el 2050, luego por algunos ajustes de Naciones Unidas, del grupo de demografía, ahora sabemos que la población se va a estabilizar hacia el 2100, pero claramente las tasas de fecundidad y las tasas de crecimiento, salvo en África subsahariana, se están achatando mucho. Ahora,
Esto lo saco de Carberry, cuando vino hace 2 años ya, Horacio, ¿no? Vino tu profesor y presentó este gráfico que me encantó y lo usé mucho, lo usamos mucho para la elaboración del PEI y del INTA, por lo menos trataba de rescatar estos ejemplos. Y se los cuento muy rápidamente. Aquí tenemos precisión del dato, ¿no? Y aquí tenemos proximidad a la situación del productor. Acá tenemos los ensayos de laboratorio, ensayos de biotecnología, ensayos muy finos, ¿no? Que tienen mucha precisión, son muy repetibles, son muy precisos, pero están lejos de la realidad del productor. Aquí tenemos ensayos controlados en la estación experimental, como los que nos contaba Roberto, están más cerca del productor, simula el productor, lo hace con máquinas del productor. Acá están los lotes demostrativos, este es el productor, estos son lotes demostrativos, estos son ensayos en campos de productores, y acá conectan los modelos de simulación, que nosotros los utilizamos, Fernando Aramburu, Juan Pablo Monzón, los utilizamos mucho porque conectan los ensayos más reduccionistas con la realidad del productor, porque nos permite jugar con distintas situaciones. Si nos centramos en este modelo, podemos hacer un análisis de cómo fue la evolución de los procesos de innovación después de la Segunda Guerra Mundial. El primer modelo que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial fue el de la ciencia empuja, ¿no? El modelo más reduccionista. El investigador en el laboratorio tiene buenas ideas, descubre cosas y eso se transfiere al sector productivo. Pero eso estaba muy lejos muchas veces de lo que realmente el sector productivo requería. En la medida que trepamos en la escala de complejidad, o sea, en la medida que vamos bajando en esta dirección, hay atenuación de factores, hay magnificación de interacciones, lo que hace que factores individuales pierdan relevancia, ¿sí? Por eso ese modelo tiene que ser mejorado. Como respuesta a ese modelo que no funcionaba del todo bien en todas las circunstancias, surge el segundo modelo de innovación, que es la demanda tira. Vamos a ver lo que el productor necesita, charlamos con el productor y en función de eso vamos a tirar las respuestas. Pero este modelo falla si no hay investigación sólida, conceptual de los procesos y mecanismos, si no hay disciplinas sólidas. Por lo tanto, surge un tercer modelo, que es el modelo interactivo, en donde la investigación, la extensión, los productores, la comunidad, interaccionan, ¿sí? Y esto es un poco el modelo que da origen a los proyectos, del cual Horacio es director, coordinador del PRED, Mari Sierras, y bueno, ustedes conocen que ahora el INTA se maneja con estos proyectos regionales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Y esto se dijo esta mañana, varios expositores hablaron sobre esto. Investigación, extensión, comunidad, ¿no? La producción, las empresas, los institutos, las facultades. Se genera un modelo, entonces el modelo interactivo de innovación se nutre de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Disciplinas, la interdisciplinaridad, la visión de los actores, las cosas que los productores ven que el investigador no ve. El extensionista tiene la función de generar espacios de articulación de calidad para que se dé este virtuosismo que genera sociedades que aprenden, ¿no? Y en donde, recuerden, la investigación es fundamental para generar conocimiento, para salir a responder demandas y no responderlas cuando ya es tarde. Este sinergismo se ve, la interacción de factores, que está puesto como A, B, C acá, es de otro orden de magnitud a la suma de los efectos individuales en lograr un producto que podríamos llamar en este caso innovación. Entonces, he aquí la importancia del modelo interactivo, lo virtuoso de un modelo interactivo. Que, insisto, si recuerdan hoy, se mencionó en más de una oportunidad la importancia, cuando Calviño decía, teníamos dudas con los productores, íbamos y hablábamos con grupos de la estación experimental, y ahí se daba esa articulación. Y esa, digamos, innovación interactiva. Si se da la investigación de calidad, tanto en el concepto de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, si se da la extensión de calidad y si se producen los espacios de articulación de calidad, la innovación, llámese productiva, llámese de cuidado ambiental, manteniendo los objetivos de producción, es inevitable, acumulativa y exponencial. Y a nivel global podemos entonces satisfacer futuras demandas, desarrollo inclusivo y equitativo de los territorios y el cuidado del ambiente.
El modelo interactivo de innovación, la articulación interdisciplinaria, requiere de colaboración. Requiere de colaboración. ¿Somos colaborativos o no somos colaborativos? Esa es una gran pregunta y algo me puse a leer. Inicialmente se decía que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Este fue Plauto en el siglo II a.C. y después este filósofo del siglo XVII, Hobbes. Ese era el argumento del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Somos muy agresivos el hombre contra el hombre. Pero bueno, después viene Rousseau, que dice con el libro Emilio que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Vuelve a nacer el concepto de egoísta, Dawkins con el concepto de gen egoísta. Después se habla de una colaboración pero con un objetivo individualista. No, perdón, ese es Wright. Spencer habla de la supervivencia del más apto, ¿no? Con una visión malthusiana y darwiniana, ¿no? Que de alguna manera fue utilizado para justificar los excesos del capitalismo. Y ahí sí, después viene Wright, que cooperamos pero por beneficio. Y después últimamente aparecen, y recurrentemente uno se lo va encontrando, argumentos de que somos realmente colaborativos. Está el libro de Pinker, que hoy te comentaba, que es Los ángeles que llevamos dentro, ¿no? Que habla cómo después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad ha hecho progresos notables en cuanto a convivencia, a pesar de todas las cosas que vemos en los diarios, pero el progreso, y lo muestra con datos, ha sido notable. La economía del bien común, Felber, es un libro que les recomiendo, lamentablemente no se consigue fácilmente, es una pena, pero marca claramente cómo el ganar-ganar dentro del sistema de mercado, cómo podemos apuntar al ganar-ganar, ¿no? Y que es una posición ideal entre el capitalismo especulativo y la economía planificada. Yo creo que este libro, por favor, consíganlo, léanlo y discutámoslo, porque creo que por ahí hay una esperanza interesante. Y la inclinación natural a cooperar, Tomasello es un sociobiólogo, que creo que falleció últimamente, que ha demostrado con experimentación muy seria de sociología, en donde demuestra esa naturaleza que tenemos a cooperar. Y esto fue a través de experimentos que ha hecho con chicos muy chiquitos, antes de que estén de alguna manera influenciados por el ambiente. Y él demuestra en un libro que tenemos esa disposición natural a cooperar, pero con los que son del mismo grupo, a los que identificamos como el mismo grupo, y somos muy agresivos con los que identificamos como otro grupo. Ahora, entonces, leyendo esos conceptos, uno se pone a pensar, somos del mismo grupo, acostumbramos a etiquetar a las personas, acostumbramos a decir este es de este bando, este es de este bando. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y si nos basamos en la información molecular sobre nuestros orígenes, si nos hacemos un estudio de ADN, vamos a encontrar que todos tenemos los genes que indican que tenemos una madre común que hace 50.000 años cruzó de África el Mar Rojo hacia Asia. Esta es la teoría de las migraciones que la información molecular confirma en contra de la teoría de la multirregional. Antes la teoría que prevalecía, antes de la biología molecular, era la teoría multirregional que decía que el ser humano había aparecido simultáneamente en distintas regiones del planeta. El hombre de Java, el hombre de Pekín, el Neandertal, ¿sí? los africanos. Bueno, ahora se sabe que eso no es así. Hubo una primera migración de Homo erectus, pero luego el ser humano moderno, surge de una migración que se originó en África hace unos 50.000 años. Y de ahí se fue desparramando y está toda la información en nuestros genes que indican este viaje en el tiempo y en el espacio. Es fabuloso. Y ni siquiera se puede hablar de razas, de tan parecidos y homogéneos que somos. Por otro lado, algo que nos une es que tenemos un mundo en común. Y lo que cada uno de nosotros haga afecta a todos los demás. Y piensen en el tema del cambio climático, en el tema de los gases de efecto invernadero, en la contaminación, la pobreza. Si no hay cohesión social, no hay futuro. Tenemos problemas comunes y eso nos aúna. Entonces, si tenemos una inclinación natural a colaborar y un enemigo común
nos junta que ese enemigo común sea el cambio climático, que sea la pobreza, que sea la desnutrición. Y entonces creo que tenemos por ese lado, podemos ser optimistas desde ese punto de vista. La capacidad de innovación y de colaboración tiene que estar utilizada para satisfacer demandas de productos agrícolas, para el desarrollo inclusivo y equitativo, para solucionar los problemas del ambiente, pobreza y desnutrición. Tiene que estar asociado con compromiso social y ambiental. La tecnología, esa maravillosa capacidad de innovar y generar tecnología, no debe ser servicial a un modelo de extralimitaciones, agotamiento de recursos, excesos de consumo, planificación sectorial sin contabilidad ambiental. Por supuesto, como decíamos, necesitamos la investigación, la extensión, la articulación de investigación, extensión, comunidad. Algo se mencionó hoy a la mañana, creo que Roberto algo mencionó, incentivos, regulaciones, monitoreo ambiental, inversiones en infraestructura. Pero algo que es más importante que todo eso, a mi entender, es la educación y la capacitación. Y vamos a decir, por último, unas palabras sobre este tema. La educación. La educación nos aporta habilidades cognitivas, matemáticas, lenguaje, ciencia, que de alguna manera nos provee prosperidad individual, ¿no? Esto, en el esquema que veníamos hablando, nos puede ayudar a lograr investigación de calidad, extensión de calidad, ¿no? Para aportar al modelo interactivo de innovación. Pero la educación también nos da, o debería también darnos habilidades no cognitivas, las blandas, como llaman algunos, basadas en colaboración, empatía, diálogo, respeto, que tienen que ver con la prosperidad colectiva. Y acá esto tiene que ver con la posibilidad de interaccionar, la multidisciplinaridad y el compromiso social y ambiental para enfrentar los problemas globales que indicábamos. En la medida que se den estas dos vías, tenemos la posibilidad de desarrollar el modelo interactivo de innovación y de enfrentar los desafíos que habíamos mencionado que tiene la humanidad. Bien. Cuando uno mira este libro es el de Ballard Castro, 2016, esto se basa en las teorías de Schultz, Teodoro Schultz, que recibió el premio Nobel de Economía, y de Heckman. Acá hablan del capital individual, hablan del capital humano, ¿no? Y esto es toda la justificación para que la educación sea un tema de Estado, porque el Estado tiene que invertir en educación, porque se beneficia tanto los individuos como colectivamente. Ahora, si hablamos de la educación universitaria en los temas que hoy estábamos conversando, creo que Martín lo mencionó ya muy claramente. Teníamos, por lo menos hasta hace pocos años, una educación que nos formaba más que nada en la vía de las tecnologías de insumos. Las propuestas que hoy escuchamos requieren de innovación, requieren de compromiso ambiental, requieren de compromiso también social. Y eso necesita otro tipo de formación, una formación más holística, una formación más integrada, menos reduccionista, por supuesto. Y ahí, en el tema de la educación, es clave el docente, es clave motivar. Y para un docente, para que pueda motivar en lo que es creatividad, espíritu crítico, independencia de criterio y compromiso social y ambiental, tiene que tener alguna injerencia en lo que es investigación y en lo que es la innovación a través de estos espacios de articulación con la comunidad. Bien. Entonces, el temario. Vimos la relación que había entre demanda de alimentos e impacto ambiental, vimos el acoplamiento que había entre esas variables y la necesidad que tenemos de seguir satisfaciendo esas demandas, pero paralelamente reducir el impacto ambiental. Después vimos cómo satisfacer las demandas cuidando el ambiente, y hablamos de superficie cultivada, no debe ser la vía, tecnologías de insumos, se tienen que usar insumos, pero con una concepción diferente, basar nuestras estrategias en la eficiencia de uso de insumos, en revertir la degradación ambiental, en revertir la contaminación. Hablamos de los desafíos que enfrentamos y hablamos de la importancia que tiene la capacidad de innovación, que es asombrosa nuestra capacidad de innovación, y hoy tuvimos ejemplos sobre eso, y la colaboración, que es fundamental para ese modelo interactivo de innovación,
y vimos que también tenemos capacidad de colaboración y que esto se tiene que alimentar con la educación. Este libro lo pueden bajar gratis de aquí. Y bueno, esto está en blanco, pero en unos pocos días, si Dios quiere, va a estar el nuevo libro que se llama Los desafíos de la agricultura argentina, que fue a pedido de las autoridades de INTA y que lo estamos terminando de armar. Bueno, estas son algunas cosas que puse, pero más que nada lo tengo como una ayuda a memoria para la discusión. Muchas gracias. Del Centro de Productor Agropecuario del Sudoeste Bonaerense. Primero, gracias. Gracias por la humanidad que le pusiste a la charla. Lo valoro por encima de cualquier otra cosa. Yendo a algunos aspectos técnicos, la huella ecológica hoy es de 1.7 planetas, el último dato que hay. Y la tendencia es al 2030 de llegar a 2 planetas. Y acá hay un par de reflexiones que me parece importante. Primero, que la tecnología ha logrado enormes avances para reducir esa huella. El problema es que la huella sigue aumentando. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que consume la población argentina promedio en términos de huella ecológica, yo estoy asumiendo con esto que el indicador científico de huella ecológica avalado por muchas instituciones es razonablemente correcto. Si no, deberíamos empezar, que tal vez se justifique un análisis científico de lo que es un debate, de lo que es el indicador. Pero asumamos por un momento que es razonablemente correcto. Si nosotros como argentinos analizamos nuestra huella, lo que nosotros consumimos en relación a lo que es la demanda a nivel global, deberíamos bajar nuestro consumo de bienes, las clases altas y medias, en alrededor de un 50%. Entonces, y esto es algo que yo lo comparto porque tengo básicamente una enorme angustia con esto, porque además de conocer la huella ecológica, el concepto, veo que alrededor están pasando cosas muy graves, no son conceptos tirados de los pelos. Entonces lo que yo te quería decir es que si nosotros trabajamos con la idea de producir más con los mismos recursos, la huella no la bajamos. Vamos a producir más, pero no vamos a bajar la huella. La huella la bajás si bajás el consumo de recursos. Solo eso. Muy bien, te agradezco mucho el comentario. Hay una transparencia que saqué, muestra que ese crecimiento del 60% es un promedio, lo que se requiere desde el 2010 al 2050, es un promedio de todas las estimaciones que uno encuentra hoy en la literatura, lo que encontraba al momento que hice esa búsqueda. Si todos, en línea con lo que acabas de decir, si todos fuéramos vegetarianos en el 2050, lo que hoy producimos alcanza para alimentar a los 9.500 millones en el 2050. Eso básicamente es por la ineficiencia de la producción de la carne. ¿Cuántas calorías de grano tenemos que darle a una vaca, a un novillo, para transformarlo en una caloría de novillo? Es una cuenta que si hacen le da enorme, ¿sí? O sea, y además hay argumentos, alimentando tu comentario, hay argumentos que una dieta vegetariana, una dieta pescetariana, una dieta mediterránea disminuye problemas de las enfermedades más serias que hoy acosan a la humanidad. Lo compro. El tema es que el mundo hoy tiene un peso más y lo vuelca a comer más carne. O sea que ahí está el problema que yo tengo cuando hago el razonamiento que vos acabas de hacer. La realidad, y lo muestran los trabajos de Tillman, si no los conocés, fíjate, Tillman claramente muestran un peso más carne. Es una curva, salvo en la India, por, calculo, problemas culturales y religiosos, ¿no? El otro tema, en línea con lo que comentás, es el tema de los desperdicios de alimentos. Y tuve la suerte de estar con mi amigo Eduardo, que está acá,
en la inauguración del Banco de Alimentos de Balcarce, que copia de alguna manera el Banco de Alimentos de acá de Tandil y que van siguiendo una idea de... Bueno, van en esa línea, pero los problemas de pérdidas y desperdicios tienen distintos orígenes o distintas causas según hablamos de países desarrollados o subdesarrollados. Pero es algo, ese valor de 60% se reduce a mucho menos de 50% si logramos reducir las pérdidas y desperdicios de un 30% a nivel global a un 20% a nivel global. Tenés razón. Por eso fíjate que la penúltima... No vuelve más para atrás. Así. Bueno. Esperen un segundito. Acá está. Las tecnologías que no estén al servicio de extralimitaciones, agotamiento de recursos, excesos de consumo, planificación sectorial sin control ambiental. Yo creo que esta frase resume en una parte importante los conceptos que vertiste. De todas maneras, aunque tengamos que incrementar un 60% de la producción, yo confío en que hay herramientas tecnológicas para lograrlo, reduciendo el impacto ambiental. Y hay muchos ejemplos que, si querés, podemos charlar. O sea, yo creo que sí hay espacio para y bueno, Roberto algo presentó hoy en ese esquema de saltos de curva. Me extendí mucho en la respuesta, Nicolás Bronzovich, de Regional Apresil Mar del Plata, y de Napalio Fu, aunque no soy payador. Fernando, me gusta, ya sabes, lo he dicho mil veces, me gusta la parte cuando te metes con Felber, con Raskin y todos los que nos haces leer. Cada vez que te vemos nos compramos 3, 4 libros más o menos. Y como estás por publicar los desafíos de la agricultura argentina, me pregunto si, ya que estás y agregaste esto de la educación y la parte no cognitiva o las ciencias blandas, si no pensás que uno de los desafíos de la agricultura argentina es lograr motivar o hacer sentir a la sociedad toda parte de la posibilidad que se le abre al país frente al desafío global de la agricultura. Sin duda. Cuando hablamos de la educación, creo recordar la frase en donde trato este tema en el libro, hablo de los vinculados a la producción agropecuaria y de la sociedad en su conjunto. Es algo que Roberto siempre dice y que yo se lo tomé, el costo. A ver. Estos saltos de curva que se pueden dar, como esta mañana vimos que se pueden dar, y hay muchos otros ejemplos. Hay ejemplos fabulosos de un tal productor raspo en la zona de CREA Central, Frana, con el manejo integrado de organismos perjudiciales, ejemplos del cinturón hortícola de Mar del Plata, que con la iniciativa de Carlos Leonardi, cuando hicimos aquel simposio, ¿cómo era? Coloquio, surgieron ejemplos fabulosos de manejo integrado de plagas. Adopción. Esa adopción se puede dar porque con la ciencia y con el desarrollo y con la extensión podemos hacer que se adopten y que sea un beneficio para el productor. Si no llega a ser un beneficio para el productor y hay más esfuerzo, como hoy se habló de más esfuerzo, se necesita más presencia, o hay costos, se necesitan incentivos y regulaciones. Y Roberto siempre comenta, y me parece muy atinado, que el costo no tiene que pagarlo solo el productor. En ese caso hablamos de incentivos. Entonces, la sociedad en conjunto es la que tiene que entender, primero, la importancia de la producción agropecuaria, primero, digamos, el rol que tiene nuestra producción agropecuaria a nivel global, el rol que tuvo y potencial que tiene para el desarrollo equilibrado de los territorios, y creo que eso es parte de la educación. ¿Entendí más?
Sí. Bueno, surge la pregunta de, por ejemplo, la medición de contaminación ambiental en número de planetas. Y que es una medición global, digamos. ¿Qué te parece a vos cuán lejos estamos? Porque para encarar la solución de la contaminación y aumentar la producción, yo creo que se necesita un estudio más local. Hay contaminantes globales, el dióxido de carbono que emitimos acá circula y entonces está bien en ese caso hablar a nivel global. Hay otros contaminantes que son mucho más locales. Entonces el problema que tenemos en esta zona puede ser muy distinto al problema que hay en otra zona y ni hablar de países. Podemos aprovechar las diferencias entre países para producir y no contaminar. ¿Cuán lejos te parece que estamos en información? En información, en datos, como para poder empezar a avanzar en serio en esto de reducir el impacto ambiental. Bueno, uno de los requisitos, bueno, el índice, bien me corregiste que está más arriba de 1,5, creo que lo puse 1,5 yo. Ese es el índice de Wackernagel y Ries, que habla más que nada de la huella ecológica y no contempla muchas de estas cosas, es muy difícil. Hoy preguntaban, a ver si me ayudan, preguntaba si yo tengo que reemplazar agroquímicos, Virginia, te preguntaron, con labores y eso está produciendo más dióxido de carbono, ¿qué pesa más? ¿Y cómo le doy un valor a la contaminación química? ¿Cómo le doy un valor al calentamiento global? En la reunión de fertilizar de mayo me preguntaron lo mismo. Fenómeno, para restaurar la fertilidad y las propiedades de los suelos, rotaciones cortas, pero si eso significa más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cómo ponemos, cómo valoramos, cómo hacemos índices que pesen una variable y la otra? Vos, Virginia, creo que dijiste, me supera o es difícil. ¿Cómo se pondera cada uno de los factores? Yo creo que hay que establecer límites, hay un trabajo de Rockström que muestra límites para distintas variables ambientales y estos límites no se pueden sobrepasar. Bueno, me fui para cualquier lado quizá, ¿no? Pero... No quiero presionar. Pero aparte, a eso que vos decís, que está muy bien, hay que agregarle la diferencia entre localidades. Sin duda, sin duda. Y hasta que eso no esté bien, es muy difícil avanzar con seriedad. Una cosa que se puede hacer, por supuesto, con pesticidas, con agroquímicos, es lo que decía Virginia. Cuidarse al máximo, porque aplicar si no hay que aplicar, ahí no importa. Eso es malo siempre, en cualquier lugar, entonces lo mínimo. Pero en otras cosas hay que manejar más los recursos. La pregunta era, ¿cuán lejos te parece que estamos de tener los datos como para...? Lo que se me ocurre decirte es que lo que necesitamos es mucho de los datos que mostró Virginia hoy para todas las áreas, para todas las variables. Necesitamos buena información, buenos datos. Si no tenemos buenos datos, es muy poco lo que vamos a poder hacer. Y eso es algo que rescato mucho de la presentación, especialmente de Virginia, que cada concepto central que decía estaba fundamentado en una publicación. ¿Y qué es una publicación? Muchos son despectivos de las publicaciones, otros trabajan para los papers. No, la publicación es fundamental, es exponer a la comunidad científica lo que se obtuvo, es obtener un feedback de eso, es ordenar, sistematizar, pensar los datos, es ordenamiento de ideas, es algo que en los centros académicos, científicos tenemos que presionar para que se publique. Hoy Pablo decía que lo presiono porque había dejado de escribir hace un tiempo. Es muy importante escribir. Y por supuesto, eso no tiene que quedar ahí. La investigación con la extensión y la comunidad se tienen que articular para generar este modelo virtuoso de innovación, que fue el que les presenté, que es el que tenemos que adoptar.
Fernando, gracias una vez más por seguir ilustrándonos. Soy poco objetivo porque soy un poco fan, y eso que no cursé con vos, estabas afuera. Una vez más, y siempre haces un gran esfuerzo por la divulgación y hablas de la educación, y hablamos, y creo que está puesto en crisis en todos lados, donde hay un micrófono hablamos de educación, de la crisis de la educación y de la crisis de la extensión y cómo cambiar la currícula, inclusive en las carreras universitarias afines a la agricultura, a las ciencias agropecuarias. ¿Cuán lejos, voy a usar la misma expresión, cuán lejos estamos de eso? ¿Se empezó algún camino? Yo sé que vos seguramente le vas a poner una mirada positiva, porque el positivismo es una característica tuya, pero si me lo pudieras cuantificar así cualitativamente, como para saber en qué cosas, cómo podemos seguir presionando, insistiendo, autopresionándonos, ¿no? Bueno, ayúdenme. Yo puedo hablar de la experiencia, porque este tema de la educación universitaria en estos temas más holísticos no lo he estudiado a nivel de qué es lo que ocurre a nivel del país, pero por la experiencia que tengo y por la experiencia que tuve como coordinador nacional del país en un área de ecofisiología de cultivos, es que tenemos mucho por hacer. Hay muchas falencias en enfoques interdisciplinarios. Es muy difícil la aproximación intermultidisciplinaria. Prima el reduccionismo, ¿no? Si bien, ayúdenme, pero en las distintas cátedras uno ve que hay esfuerzos para meter este tema en la agenda, pero lo que uno ve es que ese esfuerzo no está integrado, no está sistematizado. Pero por favor, ayúdenme. Esa es mi visión y nosotros hacemos intentos de meter estos conceptos en nuestra materia, pero también lo hacemos de forma no sistemática, ¿sí? Y se requiere un esfuerzo distinto. Creo que Martín, ¿está todavía Martín? ¿Sí? Martín hoy lo resumió muy bien. Estamos enseñando para tecnologías de insumos. Y la apuesta hoy es enseñar para procesos, mecanismos, interacciones, conocimiento. Ayúdenme, alguien más que diga algo. Martín. Sí, yo no tengo demasiado interacción con las universidades, pero en general vemos que, por ejemplo, la facultad de Balcarce, por lo menos ahora tiene una cátedra de agroecología, si bien es optativa, por ahí es un avance, creo que es para ver otra visión, una visión más sistémica, pero yo veo pocos avances, sinceramente. Vos ves los planes de estudio de alguna cátedra, por ejemplo, de lo que es la parte, digamos, de control de maleza, por ejemplo, cuando se ve el control de maleza, y es todo, las unidades son todas de control químico. Y eso es lo que se ve en la universidad, digamos, en terapéutica, ¿no? Terapéutica, no es por ahí. Terapéutica, nosotros hemos bajado planes de estudio de las carreras de agronomía y son todos controles químicos, no se ve alternativas dentro de terapéutica, y eso a mí me preocupa. Y discúlpenme, inclusive dentro de la educación universitaria se está pensando en hacer carreras de ingeniero agroecológico, porque están pensando que el agrónomo no tiene capacidades para manejar los sistemas. Creo que algo así se debatió en algún congreso alguna vez. Quizá, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tendríamos una sola pregunta. A mí me toca la actividad difícil de decir que queda una sola pregunta y avanzamos. Y después dos palabras quiero decir al final. Creo que parte tiene que ver con tu charla, la parte final, la respuesta a esto, porque los conocimientos de
y los cultivos asociados, del aporte de las leguminosas, son conocimientos de los años 60 o 50. Y la evolución negativa se ha potenciado después de eso. O sea, hubo un retroceso en la evolución. Eso por un lado, desde el punto de vista agronómico, digamos. Desde el punto de vista de la educación, estamos en una sociedad utilitaria que actúa por demanda. La sociedad en general no está muy consciente de estas problemáticas, apropiándoselas para demandarlas al sistema educativo fuertemente. Y mientras eso no se refleje en las decisiones políticas, en las demandas socioeconómicas, socioproductivas, no va a tener un reflejo en el sistema educativo, que por lo general tarda años en adecuarse a los sistemas tecnológicos, de demanda cultural, etc. El sistema educativo es un sistema estanco, compartimentalizado, o sea, muy difícil va a dar respuesta por sí mismo a esto. Si es que la sociedad no lo toma para sí fuertemente y lo demanda política y socialmente en la calle, o en el mercado, o en donde sea. Hay un fuerte golpe cultural con la demanda de alimentos sanos y demás, a los cambios del consumo, es notable lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero esto no tiene un correlato en la necesidad en los sistemas productivos. Y por lo tanto no tiene relato en la demanda de formación para ese sistema productivo. Por lo tanto, es como el huevo de la gallina, por dónde empezamos primero, ¿no? Pero yo creo que es un problema sociocultural el que tiene que pasar a la sociedad, en una sociedad que estas cosas, los invito a pensar si las charlamos en casa muy comúnmente, o las demandamos en casa en la generalidad de las mesas. En una familia que se entiende de los chicos de lo que les pasa, y eso vemos todos los días. Por lo tanto, es un camino difícil, pero las connotaciones de las contaminaciones que estábamos hablando esta mañana y demás, nos van a hacer ver la realidad de golpe. Ahí solo se va a dar cuenta la sociedad que necesita ¿qué es lo que está pasando? Comparto totalmente este camino de que tenemos que estudiar y aprender. Y el cambio en el sistema educativo debe venir por ahí. En el sistema educativo no es tanto, yo digo, vuelvo a repetir, no es un problema de conocimiento. El conocimiento está a la vuelta de la esquina. El tema está en lo procedimental y en lo actitudinal. En saber cómo tomamos las cosas y qué hacemos con esas cosas. Y ahí entran los valores. Gracias, Guillermo. Sí, un último... Muchas gracias. Un último comentario es, si tenemos claro estos objetivos de satisfacer demandas y reducir impacto ambiental, cualquier tecnología debe ser analizada en función de cuán funcionales son a esos objetivos. O sea, de antemano no voy a rechazar nada, la voy a analizar en función de cuán funcionales esos objetivos, lejos de ideologías, de fundamentalismos. Y en el mismo sentido, creo que, y hoy tuvimos un ejemplo de esto, podemos aproximarnos a estos objetivos, no lograrlos totalmente, pero sí aproximarnos con distintos modelos que pueden coexistir. Quizás lo dejo como un tema para que se debata. Y muchas gracias. Te agradecemos a Fernando.